Bueno, pues otra vez los saludo, espero que estén muy bien. Eh, um, Antes de empezar, bueno, ya varios me dijeron que no le entendieron muy bien a la lectura, pero no sé si haya alguien que quiera decir algo respecto a la lectura, que no le entendió, por ejemplo, que no les quedó claro de lo que dice Weber al principio. ¿Cuál es el planteamiento de Weber? ¿Cuál es la pregunta de Weber? Que creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? A ver, la compañera Valeria Que por qué Encarnación. los protestantes tenían más dinero, ¿no? Uy. Ahorita te doy chance. Deja que primero pase la Ah, compañera. ah, ¿yo? Sí, 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 Valeria. Ok, ok. Eh, pues la verdad a mí se me hizo complicado por el hecho de que siento que también le daba bastantes vueltas y que estaba explico, luego metía otro. O sea, estaba en una historia y sacaba otras cinco más que hacían que fuese complicado. Entonces, por ejemplo, lo de los calvinistas, jamás me quedó claro. Todavía lo de los católicos y menciona otros, pero no recuerdo cuáles eran la verdad. Y su disputa, todavía como que eso sí medio lo pero en sí el planteamiento siento que es la razón por la que es difícil de entenderlo, porque está diciendo algo y luego saca otros cinco conceptos. Es como estarse desviando volvía al tronco central, por así decirlo, y ya no sabías ni qué, ni en qué iba. Pero dentro de lo que yo pude entender fue religión tiene mucha influencia en la vida de las personas que la siguen, vaya, y que de hecho precisamente empieza el texto diciendo que profesión era un trabajo designado por Dios. Entonces siento que estaba limitando bastante a las personas a aspirar a algo más y era de que tú quedas ahí. Y se me hacía un poco ilógico que la gente todavía se creyera eso, porque entonces cómo escalaban las personas del Estado a su lugar, porque eso era como de cómo escalaron entonces ellos y cómo es que se lo creían, eso es lo que yo no me logro explicar todavía. Y pues sí, básicamente lo más rescatable es la religión en la vida de las personas. Sí, bueno, ahorita comentamos un poco sobre, aunque yo creo que es hasta la próxima clase donde vamos a empezar a hablar sobre los calvinistas, pero eh, um, con respecto a los conceptos, en realidad son dos conceptos centrales los que Max Weber quiere utilizar, ¿no? De hecho, y esos conceptos centrales están en el título, Espíritu del capitalismo y ética protestante. Esos son los dos conceptos principales de todo el libro y son las variables que él va a querer analizar. Y quiere analizar la relación que hay entre estas dos variables, ¿no? O sea, qué relación hay entre una creencia religiosa, entre la creencia del protestantismo, en específico del calvinismo, y el espíritu del capitalismo como tal, ¿no? O sea, lo que él quiere saber es por qué el capitalismo es irracional, ¿no? O sea, en el sentido de por qué esta racionalidad de la que parte el capitalismo de vamos a maximizar nuestras ganancias a través del uso razonable, cuantificado de ciertas acciones, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo eso surge de una cuestión irracional que es una creencia religiosa? ¿No? Y eso es lo interesante del libro de Weber, pero ahorita vamos a meternos más, ¿no? También estaba la compañera Leslie González, por favor. Sí, bueno, yo también estuve muy confundida con este primer texto, pero también me apoyé en mis ideas. Y acerca del primero de protestantismo, pues, bueno, esto ya se remonta desde la Reforma, ¿no? Y por lo que tengo entendido, que ya está como reformado. Y del protestantismo, pues van surgiendo muchas iglesias protestantes y dentro de ellas, y otra que creo que mencionó ahí, pero no me acuerdo, puritarismo o algo así. El calvinismo. Ok. Y pues, o sea, entiendo que
tiene como su pensamiento o su doctrina en que hay un destino predeterminado para todos. Esto no era por fe o por estar ahí en la Exacto. iglesia o algo así, era incierto. Entonces, no podía saber si el que fuera salvado y se daba de forma indirecta. Y pues nos decía que esta era como la base de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, Y también él hace como la diferencia de que la ética protestante no es como lo mismo que el espíritu del capitalismo, pero sí están como muy afín. Y pues exacto. también menciona otro término que es el ascetismo, que es como ir al mundo de la espiritualidad y lo mundano y esas cosas. Sí, Y pues de ahí también busqué la definición y sí decía que era como práctica de un estilo de vida austero y de renunciar a los placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. total. Y se rescata la idea de que la ética protestante es como una especie de este ascetismo, eh, porque tiene una relación directa, pero a la vez busca maximizar el fruto del trabajo, o sea, lo ve como algo pues deseado, no como una carga. Y vive de la mano. Bueno, también Weber dice que, bueno, se da a entender de que la adquisición de dinero es el valor supremo de la vida y mediante el desarrollo profesional, esto es mediante el desarrollo profesional, el trabajo y todo eso para obtener bienes. Y también dice que como un don, ajá, como algo divino. Y para ejercer bueno, para desarrollar esta profesión se necesita de la racionalidad, para lo que usted decía de la riqueza y todas esas cosas. Y como había dicho antes, pues va de la mano con la austeridad, ¿no? Que tampoco, al momento de que tú tienes tus riquezas, no se trata de que lo gastes terrenales. Y bueno, lo que entendí aquí es la relación que hay entre ética protestante y el espíritu del capitalismo, que en sí la riqueza es como la única salvación y el feminismo es el que da paso a este espíritu del capitalismo. Sí, Y ajá. pues también otra cosa que había dicho es que esta clase de ascetismo protestante es un orden religioso de la vida laica, pero también de la mundana. Bueno, donde tiene que el trabajo y así. Eh, y también que el protestantismo es un momento de espiritualidad, por eso se ve tan relacionado ¿sabes? Con el capitalismo. Y pues sí, esa es la afinidad, que lo que yo decía, que el calvinismo da paso a ese espíritu del capitalismo. Y ya, ideas, pero no sé si vaya por ahí. Sí, acabas. Profesor, yo tengo una duda. Bueno, A ver, ahorita levante la mano para que vayamos en orden, ¿no? Am, sí, acabas casi de resumir el libro, en realidad. Y lo que hay que hacer es un poco escarbar, ¿no? O sea, ¿de dónde saca todo esto Max Weber, ¿no? Esta afinidad que bien dices tú, que Max Weber le llama afinidad electiva, ¿no? Digamos, esta relación entre el protestantismo calvinista y el capitalismo, ¿no? Pero muy bien, o sea, dijiste todo muy bien. Um, También estaba la compañera Yatzil, por favor. Ah, a mí me gustó mucho el libro porque desde el principio como que delimita muy bien cuáles son las preguntas y describe muy bien como el método, o sí, como la manera en la que va a pretender llegar a esas respuestas y pues sí, literalmente delimitar como cuáles son los límites
qué sí puede resolver, qué no puede resolver, de qué sí se va a alejar, de qué no se va a alejar. O sea, siempre describe muy bien que hay aún más o que hay otros cabos sueltos que pueden ser relevantes al tema, pero que decide no ahondar en ellos porque se alejan, ¿no? Y eso sería como incluso más, sería más extenso todo. Me llamó la atención notas, o sea, la mitad del libro son notas de verdad, y la Sí, verdad no las leí porque era demasiado, me iba a confundir más. sí. Pero sí es que siempre mm, pusiera como, pusiera bajo el lente que había muchas diferencias, o sea, dentro del mismo se manifestaba de diferentes maneras en Alemania o en Francia y que sí había como ciertas regularidades y todo, pero igual no, me gustó mucho que explicara y lo relacioné mucho con el texto pasado del renacentismo, que todo esto fue un proceso muy lento. Y aquí también lo explica, o sea, que como que sí avanzaba, pero a la vez no, y había mucha gente que a la vez sí quería como remodelar este sistema y hacerle a otra gran cantidad de personas que no, que seguían queriendo lo mismo de antes. Y pues sí, es algo que yo sí, por otros textos que hemos leído, sí se ha tenido un papel muy importante en todo este proceso, pero no creí que fuera tan importante. O sea, ya leyéndolo aquí, se ve como muy obvio. Y Perfecto, muchas gracias. Sí, aquí un poco como para explicar por qué está este libro en nuestra clase, ¿no? Aprovechando el comentario de la compañera. O sea, ya vimos un poco, digamos, los orígenes de algunos de del pensamiento grecolatino. Y luego, cómo es retomado este pensamiento grecolatino por parte de los renacentistas, cómo el renacentismo, como bien dice la compañera, no fue una cosa de la noche a la mañana que de repente ya todos somos renacentistas, sino que fue un proceso largo, ¿no? Y, y todo eso contribuye a la propia modernidad que ahora nosotros sufrimos o disfrutamos, depende de la perspectiva que ustedes le quieran dar. Eh, pero también hay un elemento que es muy importante, que es el elemento del protestantismo o de la reforma protestante, ¿no? Y la influencia que tuvo para construir digamos, el mundo moderno, ¿no? En cuanto a la racionalidad, ¿no? Max Weber, en este libro lo que hace es una especie de crítica también al capitalismo, como lo había hecho ya Marx en el libro del Capital, pero, pero Max Weber lo hace desde otra perspectiva. Max Weber no lo hace explicándolo desde las estructuras económicas y todo el rollo de que la estructura determina la superestructura, ¿no? Y todo esto, eh, sino, sino más bien tomándolo desde las propias ideas de la gente, ¿no? O sea, diciendo, o sea, ¿por qué el capitalismo nació no en un sentido de, digamos, de estructuras económicas, sino qué pensaba la gente, cuáles eran las ideas de la gente para dar nacimiento al propio racionalismo del capital, ¿no? Y eso es lo que quiere analizar. De hecho, es una crítica, por ahí va tirándole piedras a Marx en distintas partes del texto, aunque al final él dice, no, claro, no se trata tampoco de decir que todo viene de las ideas y de caer en un idealismo tipo Platón, ¿no? Sino simplemente de verlo desde otra perspectiva, que claro, están las estructuras económicas, pero también está la parte de las ideas y de cómo la propia gente interpreta su mundo, cómo lo asume y cómo entonces crea su mundo a partir de esta interpretación particular que tiene de él, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir un poco Max Weber. Um, para los que alguna vez fueron protestantes o para los que son protestantes o evangélicos o que tienen algún amigo evangélico por ahí, a lo mejor les va a ser un poco más fácil entender todo este rollo del ascetismo intramundano, ¿no? De cómo esto que nos lleva hacia el cielo, del ascetismo que nos introduce a lo espiritual,
en el protestantismo nos vuelve a sacar al mundo, ¿no? Nos vuelve a sacar a lo mundano, y es ahí donde actúa el protestantismo, ¿no? Pero bueno, ya explicaremos un poco este rollo de la predestinación y cómo esto les causó neurosis importantes a los protestantes, ¿no? Tanto así que tuvieron que inventar pues una forma de estar seguros de que estaban salvados, ¿no? Por parte de Dios. Entonces, bueno, vayamos un poco ya al texto. Y bueno, de hecho, él inicia el título, es bastante claro de la primera parte, ¿no? O sea, el problema. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero tratar? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿No? Cuando ustedes, aunque todavía falta mucho, pero cuando ustedes empiecen a hacer su tesis, van a hacer esto también, ¿no? Van a plantear un problema que ustedes quieren resolver, una pregunta de investigación que ustedes quieren responder. Entonces, este libro no es nada más como para ver qué rollo con el protestantismo y el capitalismo, sino les va a servir mucho a ustedes como para ir aprendiendo el método de investigación. Al menos el método que el mismo Max Weber propone y que muchos otros investigadores siguen, ¿no? Entonces, bueno, Max Weber empieza con un problema. Él empieza a ver ciertas estadísticas, ¿no? Y las va metiendo aquí en el libro. Y dice, ¿no? O sea, hay un carácter eminentemente protestante de la propiedad y empresas capitalistas. Además, las clases trabajadoras, digamos, el alto personal de las altas esferas de las clases trabajadoras son protestantes en las modernas empresas capitalistas, ¿no? Y además tienen una superior preparación en cuanto a lo que tiene que ver con la técnica y lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? Entonces él empieza a ver esto. ¿Por qué los protestantes tienen estas ventajas o no ventajas? ¿Por qué los protestantes se diferencian de esta manera y los católicos no? O sea, ¿por qué los católicos no tienden también a este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí es donde surge el problema. Ese es el problema central, ¿no? Y es de ahí de donde va a surgir todo el texto del libro. Entonces él empieza, digamos, a ir tratando de resolver esta cuestión, planteando algunas de las causas que se podrían inferir, ¿no? Y alguna de esas causas, por ejemplo, es la causa económica, ¿no? Porque dice, a ver, ¿por qué los territorios más económicamente desarrollados son los que tienen esta, dice, peculiar e irresistible predisposición para una revolución eclesiástica, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que ciertos territorios más desarrollados económicamente también estén predispuestos a una revolución eclesiástica? Revolución eclesiástica en el sentido de que están dispuestos a abrazar el protestantismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué razón hay en eso, no? Y él, bueno, escarbando con datos y todo esto, él dice, bueno, es que realmente esta reforma en este tipo de territorios no significaba como a veces se piensa, por ejemplo, cuando vimos un poco con el renacentismo, la reforma protestante no implicaba la renuncia a lo espiritual, sino más bien un apego mucho más fuerte a lo espiritual. O sea, lo católico es como que suavecito, como que no pasa nada, como que voy a misa cada 2 meses y ya, ¿no? Y me confieso y mis pecados son lavados y se acabó, ¿no? O sea, él se da cuenta que en el protestantismo hay un compromiso mucho más fuerte que incluso los lleva a actuar en su propia vida privada y en su propia vida cotidiana a partir de estas ideas religiosas, ¿no? No es como los católicos que, como les decía, dejan todo en la iglesia los domingos, ¿no? Sino que estas personas se llevan la iglesia a sus casas y se llevan sus creencias a sus casas y actúan a partir de estas creencias, ¿no? Si ustedes ven a los protestantes hoy en día, se van a dar cuenta que es algo muy similar, ¿no? Bueno, yo nací en una familia protestante, entonces, por lo regular, era traer ese tipo de cosas hasta el último rincón de lo que tenía que ver con tu vida, ¿no? Hasta la música que escuchabas, los libros que leías, los amigos con los que te juntabas, en todo tenía una inferencia las creencias religiosas, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido,
se trataba de abrazar mucho más fuertemente lo que tenía que ver con el espiritualismo, ¿no? Luego empieza a buscar otras causas, ¿no? Para este problema. Y bueno, por ejemplo, dice, los católicos prefieren aquella otra formación de tipo humanista, ¿no? Por ejemplo, más artística, más lo que tiene que ver con letras o lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones, digamos, del humanismo, ¿no? Y lo que dice, bueno, a ver, este fenómeno, dice, no puede explicarse, dice, como el primero, como el que estábamos hablando anteriormente, el protestantismo, por una causa económica, ¿no? O sea, no podemos decir que los católicos estudian más cuestiones sobre el humanismo, o humanistas, simplemente por el hecho económico, sino que hay algo que viene desde casa, desde la propia educación, que los impulsa a irse por esos caminos. Entonces, lo que Max Weber dice, esto es lo mismo que pasa en el protestantismo. No es simplemente de la relación directa entre territorios desarrollados económicamente y la religión, sino que tiene que ver con una cuestión de educación, tiene que ver con una cuestión que viene desde casa, desde la propia educación del individuo en particular, ¿no? Y además, aquí ya empieza a hablar de la elección de la profesión, ¿no? Y toda esta cuestión del destino profesional que está determinado por la propia educación, ¿no? Y que digamos, esta educación entonces tiene que ver con la atmósfera religiosa, dice él, de la patria y el hogar, ¿no? O sea, esto va más allá de lo simplemente económico, ¿no? Entonces, bueno, dice, no, ya estamos examinando estas causas y no podemos hallar la causa, o estas causas no nos sirven como hipótesis verdaderas para resolver el problema que nosotros estamos planteando, ¿no? Entonces, vamos a examinar otras causas, vamos a ver qué otras posibilidades puede haber, ¿no? Entonces, dice que este tipo de conducta, o sea, este tipo de conducta que diferencia a los protestantes de los católicos, tiene que buscarse en una característica personal, ¿no? O sea, en algo que no está estructurado, digamos, de manera, ¿cómo se dice? Digamos, desde fuera, por estructuras políticas o por estructuras económicas, sino por una cuestión personal, ¿no? Y que además es permanente. Eh, entonces, es lo que se va a preguntar, ¿cuáles son los elementos de esta confesión? ¿Cuáles son las características particulares de esta confesión religiosa que son los que han obrado y que siguen obrando para que se dé este tipo de elección o este tipo de, digamos, de características de los creyentes protestantes, ¿no? Y aquí es donde sí le echa una piedrota a Marx y dice, pocos hechos hay que prueben de manera tan clara como que con ideas vagas como esas del supuesto amor materialista del mundo de los protestantes y cosas semejantes, no se va a ninguna parte, ¿no? O sea, esta cuestión del materialismo, ¿no? De Marx, que trata de explicarlo todo, es a donde Max Weber empieza a tirarle un poco piedras, ¿no? No es que Max Weber sea un amante del capitalismo, ¿no? Porque lo que está haciendo aquí es una crítica al capitalismo, sino más bien lo que está diciendo no es la única forma de analizar el problema del capitalismo, ¿no? Entonces, dice, hay que pensar si esta supuesta oposición entre el alejamiento del mundo de los protestantes, esta ascesis y esta piedad, dice, que está por un lado y además por otro lado la participación de la actividad capitalista, no están más bien relacionados y no peleados, ¿no? No es que los protestantes sean más materialistas y no les interese Dios y por eso funcionan mejor en el capitalismo, sino es al revés, precisamente porque están mucho más comprometidos con Dios, es que tienen introyectado el capitalismo de una forma mucho más fuerte que en los católicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya empieza en el capítulo, bueno, sí, en el capítulo 2, el espíritu del capitalismo.
un poco a definir su objeto de estudio, ¿no? Otra vez aquí el método de investigación, ¿no? O sea, primero planteamos un problema y luego vamos a definir nuestro objeto de estudio, qué es lo que a nosotros nos interesa estudiar de ese problema, ¿no? Entonces van a ver, esta clase es doble, es metodología de la investigación y es protestantismo. Bueno, vamos a ir definiendo, dice Max Weber, el objeto de estudio que a nosotros nos interesa, y ese objeto de estudio es el espíritu del capitalismo, ¿no? Y uno va a decir, bueno, ¿y qué chingados es un espíritu, no? O sea, ¿cómo conceptualizo yo un espíritu? ¿Qué quiere decir Max Weber con espíritu? ¿No? Obviamente él no está tratando de decir que es un espíritu en términos literales, ¿no? No es un espíritu que ande por ahí flotando y que se apodere de la gente y los haga actuar de cierta manera, sino más bien es una forma de vivir, ¿no? Eso es el espíritu del capitalismo, ¿no? Cuando él empieza a explicar todo el texto de Benjamin Franklin, ahí es cuando empieza a definir esta idea del espíritu del capitalismo, ¿no? Entonces va a decir que el espíritu del capitalismo es una individualidad histórica. Esto es un complejo de conexiones en la realidad histórica que nosotros agrupamos conceptualmente en un todo. Es decir, que este concepto es un concepto artificial, que no está dado ahí en la realidad. No es que el investigador vaya, así como, no sé, como los biólogos que de repente van a la selva y levantan una piedra y se encuentran un sapo y dicen, ah, mira, un sapo, ¿no? No, en ciencias sociales no es así, ¿no? Eh, nosotros tenemos que construir el propio objeto de investigación y es lo que él está planteando. Es decir, nosotros vamos a definir este espíritu del capitalismo como una realidad histórica, como conexiones de una realidad histórica particular que nosotros estamos haciendo de manera artificial, ¿no? Es como cuando, eh, bueno, supongo que ustedes alguna vez han visto las estrellas, ¿no? O supongo que les gusta ver constelaciones o cosas así. Y casi siempre la constelación que más se ve es la constelación de Orión, ¿no? Y bueno, ya conocen, ¿no? El cinturón de Orión, que dicen que son los tres Reyes Magos, pero bueno, no, ese cinturón de Orión. Espero no arruinarles la infancia a nadie, pero es el cinturón de Orión, no son los tres Reyes Magos. Eh, y bueno, todo lo demás, ¿no? Que forma parte de todas las demás estrellas que forman parte de esta constelación. La constelación no está ahí por sí misma. Es decir, Orión no existe por sí mismo, sino que el ser humano es quien de repente un día vio para arriba y dijo, ah, mira, si juntamos estas y estas estrellas, parece que hay un tipo ahí, ¿no? Y que trae un cinturón y que además trae una espada y que está peleando con no sé quién, etcétera. Pues es una interpretación hecha por el ser humano, pero no está Orión ahí en las estrellas como tal, ¿no? Eso es un poco lo que está tratando de explicar, ¿no? O sea, imagínense dice, este complejo de conexiones en la realidad histórica como una constelación que Max Weber va a ir definiendo poco a poco. Porque además lo que él dice es, no vamos a definir el espíritu del capitalismo como tal desde el principio, sino que hace falta que nosotros hagamos toda la investigación para entonces llegar a una definición clara de lo que es el espíritu del capitalismo, ¿no? Pero aún así, dice, vamos a comenzar tratando de definirlo de una forma provisional, ¿no? Momentánea, que se va a ir transformando conforme vaya avanzando la investigación. Vamos a ir viendo entonces a partir del texto que él va a analizar de Benjamin Franklin, lo que él de manera provisional va a construir como su objeto de investigación, ¿no? A él le interesa sobre todo analizar el texto de Benjamin Franklin porque dice que no es un texto religioso, ¿no? Y eso le va a servir entonces para ver cuál es la conexión entre un texto que parece totalmente sacado de otra cosa que no tenía que ver con la religión, la conexión que tiene con la propia religión, ¿no? Y va diciendo ahí varias cosas el buen Benjamin Franklin. Déjenme buscar aquí rápido
esta parte, porque creo que hay unas cosas que son muy interesantes en el sentido de que, pues que son cosas que aún creemos ahora, ¿no? Él dijo lo del tiempo es El tiempo es dinero, ¿no? Exactamente. Toda esta idea de que el tiempo es dinero y que aún nosotros pues seguimos viéndola como una, casi como una demanda de vida, ¿no? O sea, no seas huevón porque pues hay que hacer dinero, ¿no? No sé si a cuántos de ustedes no les ha pasado que alguna vez, no sé, están en su casa, a lo mejor les sucedió mucho ahora con la cuarentena, ¿no? Que están en su casa y alguien los ve sin hacer nada y le dice, pues ponte a hacer algo productivo, ¿no? Como si ese fuera el sentido de la vida, ¿no? Ser productivo. Y, y bueno, ese tipo de cosas. No lo encuentro. Ok, aquí está. Piensa que el tiempo es dinero, ¿no? Dice. Piensa que el crédito es dinero, además. ¿No? O sea, si tú vas a pedir crédito, siempre paga. Si siempre pagas, pues entonces vas a poder recibir más crédito, ¿no? Piensa que el dinero es fértil y reproductivo. El dinero puede producir dinero, ¿no? Esta es una idea central del capitalismo. O sea, que no se hace dinero simplemente con la idea de ser rico o de tener ciertos placeres, etcétera, sino que se hace dinero para hacer más dinero, ¿no? Eso es lo irracional del capitalismo, ¿no? También dice, las más insignificantes acciones que pueden influir sobre el crédito de un hombre deben ser tenidas en cuenta por él. Guárdate de considerar como tuyo todo cuanto posees y de vivir de acuerdo con esa idea, ¿no? O sea, piensa que si lo que tienes es a crédito, pues no creas que es tuyo, ¿no? Y no gastes dinero de más, ¿no? Sino siempre administra bien tu dinero. O sea, son una serie de reglas económicas que se supone que lo que quieren decir o lo que tratan de enseñar es cómo hacerse rico, ¿no? Es un poco como estos libros que ahora venden ahí en los Sanborns, ¿no? De quién se ha llevado mi queso, no sé, estos libros que son así como de superación y rollitos así para que te hagas rico, ¿no? Hazte rico en 10 pasos o ese libro, ¿no? El de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, sí, cosas ahí medio chuscas. Entonces, por ahí un poco va Franklin, ¿no? Y aunque a pesar de que nos parezca muy chusco, si ustedes se dan cuenta, es la ética que todavía domina nuestras vidas. Se vivimos regidos por esta ética. Más si usted está estudiando una carrera, es porque, bueno, creo que a muchos les han exigido que tienen que estudiar una carrera para ser alguien y para ganar dinero y para producir dinero, ¿no? Y eso es parte del propio espíritu del capitalismo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué va a decir Max Weber con respecto al texto de Benjamin Franklin? Primero que tenemos que tener en cuenta que este documento no debe entenderse como que ese es el espíritu del capitalismo como tal, ¿no? Sino que simplemente es, digamos, un fragmento a partir del cual nosotros podemos entender el espíritu del capitalismo, ¿no? Y dice además, o sea, lo que Franklin está enseñando no es una técnica de vida como para que, no es como que veas un video en YouTube sobre cómo hacer carpintería o cómo armar no sé qué cosas. Lo que te está enseñando Franklin es a vivir de una cierta manera particular, ¿no? Entonces, no se trata de una simple técnica, sino de una ética. Y por eso dice, en este sentido específico, es en el que nosotros usamos el concepto de espíritu del capitalismo. Es decir, el espíritu del capitalismo es una forma de comportarse en el mundo. Es una forma de ser en el mundo. Y esa forma de ser en el mundo, tiene que ver con todo esto que ya señalaba Benjamin Franklin, que en resumidas cuentas es vivir para hacer dinero. Ese es el espíritu del capitalismo, ¿no?
Entonces, todo, en realidad, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros hacemos, se vuelve útil en cuanto nos sirve para hacer dinero. Si no nos sirve para hacer dinero, entonces no es útil, ¿no? O sea, la moralidad misma es útil porque nos permite hacer dinero. O sea, no nos portamos bien porque, al menos en el texto de Benjamin Franklin, no nos portamos bien porque, pues, esté chido portarse bien, sino porque si nos portamos bien nos conviene y vamos a hacer más dinero, ¿no? Entonces, todo gira en torno a hacer más dinero, ¿no? Y de aquí viene esta idea del utilitarismo, ¿no? Que ustedes ya ven en otras clases. Eh, Aquí vamos a ver una cosita nada más. Pero el utilitarismo, digamos, es esta filosofía que parte de la idea de que todo lo que hagas, todo lo que se hace, incluso vivir en sociedad, es para el beneficio del individuo. Es decir, es útil para el individuo. Y si tú estás dispuesto a vivir en sociedad, no es porque, como decía Aristóteles, no es para ser feliz, ¿no? Sino es simplemente para que uses a esa sociedad y a esa comunidad donde vives para tu propio beneficio, ¿no? Y entonces los utilitaristas van a decir, ¿no? Bueno, a ver, ese cuate, pues a mí me es útil, yo le soy útil a ese cuate, entonces por eso nos conviene vivir juntos, ¿no? O sea, el utilitarista te va a decir, mira, yo voy a poner una tienda de abarrotes, ¿no? Y entonces, pues tú me vas a comprar, ¿no? Y con ese dinero con el que tú me vas a comprar ciertas cosas, a su vez yo lo voy a utilizar para comprarte a ti tus cosas que a lo mejor tú vas a poner una tienda de, no sé, de música, ¿no? Y entonces, al buscar nuestro propio beneficio, dicen los utilitaristas, estamos construyendo la sociedad y estamos viviendo armónicamente, ¿no? Un poco sería como el mito del utilitarismo, ¿no? Si tú buscas tu propio beneficio, vas a ser útil a todos los demás. Pero bueno, ya hemos visto con todas las crisis que hemos sufrido durante los últimos años, creo que es muy claro que esta premisa del utilitarismo pues no funciona, ¿no? Bueno, eh, entonces, ¿qué es lo máximo de esta ética? Pues la adquisición incesante de más y más dinero. Incluso evitando todo goce inmoderado, dice Max Weber, ¿no? Es decir, no se vale disfrutar tu dinero porque ese dinero lo tienes que usar para hacer más dinero. O sea, y de ahí viene un poco esta idea del ahorro, ¿no? Si tú tienes dinero, pues no te lo gastes en tonterías, o sea, ahórralo para que después hagas más dinero, ¿no? Y es un poco esta parte que el mismo Max Weber va a ver como irracional, ¿no? O sea, estás viviendo simplemente por hacer más dinero y no estás disfrutando aquello de lo que supuestamente el dinero te puede dar, ¿no? Entonces es un fin en sí mismo hacer el dinero. O sea, no es un medio el dinero, sino que es un fin. Es el fin para el que vive el espíritu del capitalismo, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, la ganancia del dinero va a representar, dentro de este orden económico moderno, el resultado de la expresión, dice Max Weber, de la virtud en el trabajo. Y esta virtud constituye el alfa y omega de la moral de Franklin. Es decir, que ganar dinero va a representar la virtud de nuestra modernidad en la actualidad. Nuestra era moderna, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, luego está esta otra parte, donde un poco va a tratar de explicar, ¿no? Que dice él, hay una independencia del capitalismo actual respecto a esta ética individual, ¿no? O sea, no se piense que esta ética individual sigue siendo necesaria para que el capitalismo funcione. Incluso lo vamos a ver otra vez repetido al final del libro. Lo que Max Weber va a decir es, el capitalismo ya se desprendió de esta necesidad de que la gente se educara
en el sentido de que la vida es simplemente hacer más y más y más dinero, ya no lo necesita el capitalismo, ya se puede mantener por sí mismo sin la necesidad de que, de que la gente común lo crea, ¿no? Y entonces, aunque tú digas, no, pues a mí el capitalismo me caga y yo la neta, yo no soy capitalista, aunque tú lo digas, estás atrapado en este sistema, ¿no? Y es un poco lo que dice Max Weber, o sea, ya el capitalismo se desprendió de esta necesidad de las creencias y ya no hay forma de huir de él, ¿no? Dice que se ha construido un caparazón, ¿no? Del que no podemos escapar. En ese sentido, por ejemplo, Max Weber también es diferente de Marx, ¿no? O sea, Max Weber va a ser un pesimista con respecto al capitalismo. O sea, porque Marx iba a decir, claro, que que el ser humano se puede emancipar del capitalismo y el proletariado se puede emancipar y emancipar junto con él a toda la humanidad y todo este rollo. Max Weber va a decir que no, ¿no? O sea, que en realidad estamos atrapados en este caparazón que nos hemos construido, ¿no? Y además dice también que incluso en otras épocas de la historia hubo gente que pensó así, ¿no? Simplemente que ahora es como el pensamiento hegemónico, ¿no? Pero siempre ha habido gente en otras épocas históricas que ha pensado que la vida es hacer riquezas, y no hay ningún otro sentido, ¿no? Solamente que antes no era un sistema como tal, simplemente eran personas aisladas que por ahí les gustaba la lana y ya, ¿no? Entonces va a decir esto, ¿no? El orden económico capitalista actual es como un cosmos extraordinario en el que el individuo nace y al que, al menos en cuanto a individuo, les ha dado como un caparazón, que Hause en alemán, ¿no? Prácticamente irreformable, en el que hay que vivir. El empresario dice, de modo que el empresario que no actúa, digamos, permanentemente acatando estas normas, es eliminado. Y lo mismo el trabajador, ¿no? Entonces, esta es la parte un poco, pues, pesimista de Max Weber, ¿no? O sea, él va a pensar que es irreformable y que si el capitalismo se llega a transformar, si podemos superar alguna vez el capitalismo, va a ser sin querer. No va a ser porque nosotros hagamos un proyecto y digamos vamos a hacer la revolución, sino va a ser consecuencia de transformaciones no pensadas, como la transformación de la propia reforma protestante, ¿no? Que sin querer, no es que los protestantes hayan dicho sí, huevo, vamos a ser capitalistas, sin querer le salió, ahora sí casi de chiripa, le salió esa afinidad con el capitalismo, ¿no? Entonces Max Weber un poco también dice eso, o sea, no, el capitalismo no se va a transformar a través de un proyecto como tal, ¿no? Sino por transformaciones de la sociedad que no se van a presentar en primera instancia como proyectos de transformación, ¿no? Bueno, por otro lado va a decir también que el capitalismo se ha enfrentado a distintos adversarios, ¿no? Para poder, pues, establecerse como tal, ¿no? O sea, no fue una cosa que todos abrazaron desde el principio, ¿no? Sino que fue una cosa que tuvo que imponerse, ¿no? Marx, por ejemplo, también lo va a decir, ¿no? O sea, Marx va a decir que el capitalismo viene al mundo chorreando lodo y sangre, ¿no? Refiriéndose a toda esta apropiación que hubo de las riquezas de varios pueblos, ¿no? La apropiación por parte de los propios capitalistas, ¿no? De ciertas riquezas. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si la compañera Valeria quería participar, o yo no sé si ya no, Valeria Herrera. Pues es que, bueno, es que ya resumieron como muy bien todo lo que decía la lectura, pero sí hay algunas cosas que apunté que podría como
digamos, profundizar un poco más en el tema. Entonces, las primeras dos son unas citas. La primera es unas citas, la diferencia que hace Weber entre los católicos y los protestantes. Ajá. Y dice así. Bueno, de hecho creo que ni siquiera es una frase de él, creo que era de otra persona, pero la verdad me dio flojera ver las notas y ya no supe. Okay. Pero dice así, el católico, siendo el más tranquilo, el menos dotado de afán adquisitivo, tiene preferencia por una vida bien hacerse en ella, sean de menos cuantía, que los que pudiera redituarle una vida de incesantes peligros y exaltaciones, tras los honores y las riquezas adquiridos eventualmente. Vamos al refrán que reza, comer bien y dormir tranquilo, vemos que el protestante es quien se decide por lo primero, en tanto que al católico le gusta más dormir tranquilo. Y sobre algo que se comenta sobre el texto de Franklin, y de hecho también se retoma como esta onda del utilitarismo, que dice, Franklin han sido desvirtuados enteramente, dándole un significado utilitarista. Es decir, la moralidad se considera útil porque deriva en crédito, a la puntualidad, al esmero, a la sensatez, el carácter de virtudes, de donde se deduciría que para lograr dichas virtudes basta con simular. Luego dice, aquello que los alemanes suelen calificar como la hipocresía de las virtudes en los americanos, ¿no? Y se habla como de esta idea de no sé, es sensato, no sé, es puntual, austero, o se ahorra porque se cree que es algo bueno, sino porque ¿no? Eso, y luego en tercer punto quería establecer una relación como ya muy específica entre el texto de Franklin y bueno, no el texto, sino las ideas del protestantismo. Bueno, Franklin habla sobre administrar y esto lo podemos ver completamente relacionado con la austeridad que plantean en el protestantismo. Y por otro lado, también esta onda de producir más dinero como el fin de tu propia vida, la cúspide de, tiene que ver con la idea de profesión que se tiene en la ética protestante. Y ya como último, el hecho de que Weber mencione que ya no se necesita como de esta educación y de este capitalismo, estoy de acuerdo en que no se necesita como tal, no es algo que sea uno de los pilares fundamentales para establecer el capitalismo, porque ya, o sea, como dice él, ya estamos totalmente hundidos, pero sí creo que es muy útil, porque le hace creer a la gente no privilegiada que estas personas pueden ser privilegiadas si siguen ciertos hábitos, ciertas pautas de comportamiento, cuando pues bueno, sabemos que en la realidad y en la práctica no funciona así, se necesita de por ejemplo, de un capital originario, de muchas cuestiones que nada tienen que ver con tus hábitos. Por ejemplo, como una persona que no posee los medios de producción, así yo me levanto un día y digo, voy a seguir todos los consejos de este libro de autoayuda y de autosuperación para ser millonario, pues no me voy a volver millonaria porque no funciona de... Sí, total, muchas gracias, ¿no? Y esto, o sea, como bien dices, es una cuestión que se repite incluso en nuestra época, ¿no? Volviendo, por ejemplo, ya al protestantismo contemporáneo, ¿no? Si ustedes alguna vez han ido a alguna de estas iglesias que son evangélicas, pero que son, por ejemplo, iglesias de la abundancia, ¿no? Donde te hablan de la abundancia y te dicen que si tú le das a Dios, Dios te va a dar, ¿no? También, entonces, hay mucha gente así que neta, que hasta da sus casas, da sus carros, o sea, da un montón de cosas, se los da a la iglesia, lo regala, esperando a su vez recibir otra cosa, ¿no? A cambio.
pues la abundancia, ¿no? O sea, que Dios te va a multiplicar esto que estás dando. Si tú diste una casa, pues Dios te va a dar 2 casas, te va a dar 3 casas, etcétera, ¿no? Em, por eso la, este tipo de, digamos, de creencias que siguen perviviendo, funcionan muy bien para los intereses, intereses, digamos, privados del propio capitalismo, ¿no? Porque lo que hacen es mantener a la gente como culpabilizada de su pobreza, ¿no? A lo mejor de decir, bueno, no tuve la suficiente fe o no le di lo suficiente a Dios como para que Él me multiplicara, ¿no? Y entonces, pues yo soy el que está en pecado y entonces, pues, estoy pobre, ¿no? Bueno, también la compañera Melissa Correa, quería decir algo. Pues realmente no era nada muy importante, solamente quería como pregunta súper ambiguo. Y es que pues realmente toda la lectura básicamente nos habla sobre por qué no vamos a poder jamás regresar a un sistema como que no sea tan abstracto como el capitalismo y tan pues difícil como el capitalismo. Entonces, usted mencionó que el protestantismo te da como que un poquito de esperanza, ¿no? En que tal vez en esta vida ya no vas a poder capitalismo, pero en la otra vida tal vez sí. Y después habló sobre que, pues tal vez si alguna vez podamos salir del capitalismo, sea no por intención propia, sino normal de una revolución social, ¿no? Pero realmente cree que algún día vamos a poder salir del capitalismo. O sea, yo sinceramente desde mi perspectiva lo veo demasiado utópico el hecho de pensar superar al capitalismo con algún otro sistema económico, social o político, porque ya está demasiado cimentado en la sociedad y es un sistema económico y bueno, social y político demasiado amplio y abarca todo el mundo. Entonces, para superarlo no, bueno, yo no lo veo posible. Entonces, quería preguntarle si realmente eso es una posibilidad o solamente es algo. Sí, muchas gracias por tu participación. 2 cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy, muy particular que diría el protestantismo, no sería como, sé pobre aquí, aguántate aquí y luego en la otra vida vas a ser rico, no. El protestantismo más bien es, vas a ser rico aquí en la tierra. O sea, Dios nos ha prometido ser ricos aquí en la tierra y lo vas a hacer aquí en la tierra. Y de ahí viene toda esta idea que ya mencionaba la compañera Valeria Herrera sobre, digamos, precisamente sobre esta idea de la profesión que tienen los protestantes, ¿no? Es decir, ellos ven el trabajo y ya vamos a llegar, en la próxima clase vamos a llegar a estas ideas, ellos ven el trabajo como una obligación que Dios nos ha dado. Y la forma de demostrar que Dios está con nosotros, que Dios está con uno, es a través de las riquezas, a través de los bienes materiales. Pero bueno, ya en la otra clase explicaré todo esto de la predestinación. Hablaremos un poco de Lutero para explicar de dónde viene esta idea de que la salvación no es por obras, sino por gracia. O sea, que la salvación no es porque tú te portes bien, sino que es un regalo de Dios, ¿no? Y todo eso metió un montón de problemas a la cabeza de los protestantes y terminaron como terminaron, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos un poco más la próxima clase. Y con respecto a tu pregunta sobre si se puede acabar el capitalismo, es una pregunta muy buena, ¿no? Yo creo que sí, pero no necesariamente para bien. O sea, puede venir una cosa peor. Eh, um, pues nada más vean todo lo que ha salido de películas, de videojuegos distópicos, ¿no? Donde la civilización se acabó porque, no sé, un desastre nuclear, o porque, etcétera, 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 ¿no? Eh, yo creo que podemos estar acercándonos más a ese camino, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por el elemento de lo ecológico, ¿no? O sea, nos estamos llevando el planeta pues a la mierda
y, y ese puede ser un punto en el que el capitalismo sí se caiga, pero pues todos nosotros nos vamos junto con él también, ¿no? Es un poco la idea que algunos tratan de representar de como cuando uno anda en bicicleta, ¿no? El capitalismo dicen que es como una bicicleta, ¿no? O sea, tú andas en la bicicleta, tienes que pedalear para que no se caiga, ¿no? Pero cuando dejas de pedalear, la bicicleta se cae y tú te caes junto con la bicicleta. El problema es que si sigues pedaleando, a pocos metros está el abismo, pero no puedes dejar de pedalear porque te caes de la bicicleta, ¿no? Entonces, muchos dicen esto, ¿no? Que el capitalismo es así, o sea, que sabemos que vamos al abismo, pero no podemos dejar de pedalear, ¿no? Por otro lado, digo, no, nada más está esta opinión, digamos, pesimista digamos, de otra forma de vivir. También hay otros planteamientos, ¿no? Otro tipo de luchas, ¿no? Eh, ecológicas, ¿no? Que no es nada más como reformemos el capitalismo y hagamos lo verde, ¿no? Irresponsable y este tipo de cosas que luego se suelen decir. Hay otro tipo de ecologismos que es como, que son mucho más revolucionarios que lo que dicen es, necesitamos transformar todo el sistema porque el sistema mismo es irracional. Que es lo que estamos viendo un poco con Max Weber, ¿no? Necesitamos reformar todo el sistema porque el sistema a lo que nos está llevando es precisamente a la propia destrucción. Entonces, bueno, también están estas otras visiones, ¿no? Un poco más optimistas de que sí se puede, de que a lo mejor hay ciertas cuestiones digamos que ya son irreversibles del planeta, pero todavía podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les recomiendo mucho a una conferencista que se llama Yayo Herrero. Ella es española y ella es ecofeminista y habla mucho sobre estas cuestiones de las transformaciones que podrían darse en torno a la ecología, pues para no irnos al hoyo, ¿no? Es muy buena, me gusta mucho Yayo Herrero. No sé si la quieren buscar por ahí en YouTube. Eh, um, entonces, bueno, realmente, pues uno no sabe, ¿no? Por ahí Slavoj Žižek dice que, aunque creo que se robó esta frase, ¿no? Slavoj Žižek dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? No sé si sea verdad, yo espero que no, pero yo creo que, por ejemplo, la pandemia, o sea, lo que estamos sufriendo con la pandemia, padeciendo ese tipo de cosas, es una oportunidad para el cambio. Es un punto de quiebre, pero los cambios no vienen por sí solos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aprovechar esos cambios, si no los aprovechamos, o aprovechar esos puntos de quiebre o esas ventanas de oportunidad que se abren de repente, ¿no? Y si nosotros no los aprovechamos, pues no de nada va a servir, ¿no? Eh, bueno, también estaba el compañero Sebastián Cordero, quiere decir algo. Sí, yo tengo una duda, pero era como con lo del principio. Que hace una pregunta de que, ¿cuál es la razón de que las naciones que gozaban con tanto auge económico, la, un régimen católico más fuerte? Yo llegué a la conclusión de que era porque apoyaba los prejuicios que ellos tenían y como que a mantener estable tener una solvencia económica, pero pues de todos modos sigo sin entender, sigo con muchas dudas de esa pregunta que hizo al principio del libro. Ya. En la página 16, al final, dice, ¿cuál será pues la razón de que precisamente estas naciones que gozaban de tal auge económico, incluyendo en cada una de clase media burguesa, fueron las que además de aceptar esta tiranía puritana, hasta entonces ignorada, tomaran en su defensa un heroísmo del cual antes dado indicios y tampoco los han dado después, salvo en muy raras ocasiones, bla, 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 como bla, 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 y ha dicho con justa razón.
Sí. A ver, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que Max Weber hace este estudio solamente para Alemania, ¿no? Ok. Y a los protestantes que él está analizando es a los protestantes del norte de Alemania. En el sur son católicos y en el norte son protestantes. Y eso es hasta la fecha. Si tú ves en un mapa que te represente digamos, la forma en la que están repartidas las religiones, en el norte están más los protestantes y en el sur los católicos, ¿no? Entonces, una cosa que sí se suele hacer mucho con Max Weber, y es un error, creo, es transportar lo que él dice en este librito al mundo entero, ¿no? Y querer explicar a partir de lo que él está explicando en este librito, todo el mundo, ¿no? Y él mismo dice, o sea, esto es una cuestión en Alemania, o sea, yo tendría que hacer mucho más estudios si quisiera abarcar todo el mundo, ¿no? Pero no, solamente me centro en Alemania. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que él precisamente está tratando de resolver es esta cuestión que tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué en estos lugares donde había mucho más desarrollo económico, estuvieron mucho más dispuestos a abrazar este puritanismo o esta tiranía del puritanismo, ¿no? Que bien mencionabas? Y de eso se trata del libro. Y eso es lo que va a tratar de ir y hilvanando poco a poco, ¿no? Conforme va avanzando el libro. Pero un poco adelantándonos, un poco la razón es que estaban dispuestos a abrazar el protestantismo porque el protestantismo tenía una afinidad con el desarrollo económico y eso es lo que eso es lo que él quiere explicar. Primero quiere encontrarlo y después lo quiere explicar. O sea, esta afinidad entre desarrollo del capitalismo y la ética intramundana de los protestantes, ¿no? Eso es precisamente lo que quiere explicar. Eh, bueno, también estaba el compañero Alberto Prado, que levantó la mano. ¿Nos escuchas? Creo que nosotros no te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ya, adelante. Decía que mi comentario un poco más al principio del tema, porque igual levanté la mano desde el principio, no sé si aún lo puedo hacer. Sí, adelante. Claro. Quería mencionar dos puntos. Primero, el por qué los pegados a esta idea de las riquezas. Y no sé si esté bien mi percepción, pero al menos en el texto, entendí que muchas de las minorías que se consideraban oprimidas encontraban una cierta respuesta a sus intereses, se involucraban en la industria para alcanzar así sus deseos. Y dado que en ese momento la sociedad era mayoritariamente católica, o sea, pegada a los valores del clero, quisieron separarse y emprender un poco más este apego hacia la industria, hacia la parte capitalista, por así decirlo. Entonces, primero voy a aclarar si es la percepción. Y la segunda, entre la diferencia entre por qué el catolicismo es un poco más pegado a las artes, a la parte humana, que el... Que, considero que es porque al menos en esa época también se llevó lo de la contrarreforma, tratando de detener un poco, de frenar un poco este movimiento de la reforma, y ahí pues se va a afianzar un poco más, siento que las personas estaban un poco más involucradas en tratar de cumplir con esa expectativa de la iglesia, además de que también en esa época continuaba lo de fue la Santa Inquisición. Entonces, no sé si ese aspecto sea un aspecto más como de estaban apegados a la parte humana por miedo a que si contradecían y afectar a la Santa Inquisición, o si realmente estaban dispuestos a seguir con los valores de la iglesia. Y por último, un comentario adicional a lo que estaban sobre el capitalismo.
No sé si el capitalismo sea todo el problema. Siento que es como cuando las religiones dicen que el problema no es la religión, sino el fanatismo. Creo que aquí sería más o menos igual. El problema no sería de lleno el capitalismo, sino el abuso del mismo. Entonces, bueno, era todo lo que quería añadir. Gracias. Pero a ver, ¿cómo entenderías el abuso del capitalismo? No sé, por ejemplo, en un ejemplo actual, ver por ejemplo más de 100.000 millones de dólares, 100 miles de millones de dólares, eh, hechos a base de explotación medioambiental, que es lo que hablaban, explotación. Entonces, es como definir un punto en el cual todavía es aceptable la acumulación de riqueza. Ah, siento que el abuso sería como esa línea en la cual todavía es que se puede alcanzar sin afectar a terceros, y más allá de esa línea sería como ya un abuso en el cual afectas a una sociedad entera porque estás creando un problema medioambiental, un problema de falta de respeto a las garantías individuales, un salario digno y todo ese tipo de circunstancias. Entonces, de esa manera definiría un poco el abuso, como esa línea imaginaria en la cual todavía es una riqueza dedicada a terceros. Ok. Aquí el problema, y retomándolo desde la propia óptica de Max Weber, es que el capitalismo no tiene límites. O sea, no hay forma de ponerle límites al capitalismo en el sentido de que el sentido propio del capitalismo es la acumulación de más y más y más y más dinero. Entonces, pensar que se le puede poner límites al propio sentido del capitalismo es pensar que se puede acabar con el capitalismo en realidad, ¿no? O sea, porque si tú le pones límites al capitalismo, entonces ya sería otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos dicen, con respecto, por ejemplo, a lo de las garantías individuales, de derechos humanos y todo esto, por ejemplo, el ex dirigente del Partido Comunista de España, ¿no? Que recién falleció, Julio Anguita, él defendía mucho los derechos humanos, ¿no? Si es que los derechos humanos son la revolución, si no necesitamos andar trayendo que el capital, que todo este rollo, ¿no? Siendo dirigente del Partido Comunista, ¿eh? Sino que los derechos humanos son la revolución. O sea, si nosotros los respetamos, estamos haciendo la revolución. Pero lo decía porque sabía que los derechos humanos estaban totalmente en contra del sentido del capitalismo, ¿no? O sea, si tú si tú realmente defiendes los derechos humanos a rajatabla, pues estás en contra del propio sistema capitalista, ¿no? Ese es un poco el problema que nos presenta Max Weber. O sea, porque si el sentido del espíritu del capitalismo es la acumulación de riquezas y ese es el sentido de la vida, del espíritu del capitalismo, si tú se lo quitas, si tú le pones límites, pues le estás quitando su sentido de vida, ¿no? Y ese es el problema, principalmente, ¿no? Aunque hay muchos autores, ¿no? Que igual dicen, ¿no? Hay que poner límites, sobre todo, por ejemplo, los que parten de un pensamiento socialdemócrata, ¿no? Que tratan, por ejemplo, de construir un capitalismo verde, un capitalismo más decente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, eh, pues es que eso ya se ha tratado de hacer un montón de veces. Por ejemplo, el New Deal, ¿no? El New Deal de Roosevelt fue un intento por poner freno al capitalismo, ¿no? Y todo este dinero que dio Estados Unidos para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y toda esta cosa del estado de bienestar del que surge esta reconstrucción, pues eso era una intentona de ponerle límites al capitalismo, ¿no? Pero en realidad era una trampa en el sentido de que quien estaba poniéndole freno al capitalismo mismo era la Unión Soviética, ¿no? No porque a mí me guste la Unión Soviética ni me encante todo lo que pasó ahí, sino porque realmente era un freno político, en el sentido de que lo que querían evitar, por ejemplo, muchos de los países europeos, lo que querían evitar era que mucha gente se fuera
o quisiera hacer la revolución en sus propios países, así como la habían hecho, como la habían hecho en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, lo que dijeron los capitalistas fue, pues vamos a darles unas migajas a estos cuates, vamos a darles seguridad social, vamos a subirles un poco el sueldo, etcétera, y pues para que no se les antoje hacer la revolución, ¿no? Lo mismo sucedió con el New Deal en Estados Unidos, pero cuando cae la Unión Soviética, pues todo eso se acaba, ¿no? O sea, date cuenta, o sea, cuando cae la Unión Soviética, es también cuando surge el propio neoliberalismo, o sea, este capitalismo salvaje que es como de todos contra todos y reduzcan todos los derechos sociales, derecho a educación, derecho a salud, etcétera, 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 etcétera. Es cuando se empieza a reducir todo esto, ¿no? Porque ya el capitalismo está desbocado, ya no hay un enemigo frente a él, ¿no? Que esté compitiendo con él, entonces se desboca un poco, ¿no? O un mucho más bien. Y en ese sentido, pues ahí fue donde falló todas estas propuestas del Estado de Bienestar, el del New Deal, también porque ya los capitalistas empezaban a ver que ya sus ganancias ya no eran las que ellos esperaban, ¿no? Y esta tendencia al decrecimiento de las propias ganancias, pues los empuja a querer aumentar precios, los empuja a querer reducir salarios, los empuja a querer, etcétera, etcétera. Porque ese es el sentido de poner una empresa, hacer dinero y hacer más y más y más y más dinero, ¿no? Uno no pone una empresa porque quiera hacer buena onda o quiere ayudar a la sociedad. Casi siempre pone una empresa porque quiere hacer dinero, ¿no? Y ese es el problema del propio capitalismo, que ese es el sentido de su vida, ¿no? O sea, digamos, lo irracional del capitalismo no es hacer dinero, porque, digamos, durante todas las épocas de la historia, ha existido el dinero y ha habido gente que ha acumulado riquezas, ¿no? Lo irracional que dice Max Weber del propio capitalismo es que piensa que más bien pone en el centro de su propia existencia hacer dinero. Hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero sin parar. Y eso no se había visto en ninguna otra época de nuestra existencia humana, ¿no? Antes, como lo vimos, por ejemplo, con el Renacimiento, eran mucho más fuertes otro tipo de valores, ¿no? Por ejemplo, valores religiosos, valores familiares, valores, etcétera, 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 ¿no? Ahora ya el valor más importante, pues, es el valor de hacer dinero en el sistema. No que todos queramos simplemente hacer dinero y que todos estemos alienados y que lo único que yo pueda pensar es en hacer dinero, ¿no? O sea, obviamente que cada quien puede tener sus propios ideales, sus propios valores, pero los valores que te impone el sistema son el de hacer dinero. Y como dice Max Weber, si tú no formas parte del juego, si no quieres formar parte del juego, pues el propio sistema te expulsa y te margina. Entonces, ahí hay el problema, ¿no? Y con todo esto. Bueno, también estaba el compañero Enrique de Jesús, había levantado la mano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, después de ver todo esto, antes los protestantes, y también ahora, creían que por tener más riqueza y todo eso, un signo de salvación por Dios, tenían esas creencias. El enriquecimiento era una predestinación de que era una señal divina. Analizando la situación de México, antes se creía diferentes cosas del dinero. Eso creaba predestinación de Dios. Pero ahora, ¿qué pensamos que está tal vez asociado con corrupción? Que si tienes dinero es porque seguramente haces cosas malas. Que si eres rico en esta sociedad de México, seguramente hay algo mal oculto que estás haciendo. Estábamos analizando lo del espíritu del capitalismo, pero me gustó tener esta idea.
cómo cambian las sociedades de las creencias que tenemos antes y ahora. Como en México predomina tal vez eso. México predomina mucho la religión católica, mayoritariamente, y muchas veces he escuchado yo que personas dicen, oye, sí soy como de que es buena persona porque no tiene riquezas ni nada. Siento que a veces podemos tener la idea ahora, 2020, de que tener rico con corrupción. Si tiene mucho dinero, alguien que está en un cargo, puede que sí, puede que no. Pero una de las primeras cosas que asociamos es que viene de que es malo. Y antes, con esto del espíritu del capitalismo y todo eso, decían que no. Al revés, es una señal divina de que de que la predestinación te eligió a ti. Y tienes que acumular estas riquezas, no utilizarlas, pero sí acumularlas. Es maximizar las ganancias, buscar la riqueza como una búsqueda de salvación personal. Y ahora siento, no sé, la realidad de Estados sea diferente, pero he escuchado mucho que es eso. Las personas ven aquí a mi alrededor que la acumulación es signo de algo mal ahí. Solo quería hacer esta opinión. Perfecto, muchas gracias. Toda la razón, ¿no? O sea, en el sentido de que lo que los protestantes ahora ven es su propia salvación en la acumulación de riquezas, ¿no? Y por eso esta afinidad y esta conexión, ¿no? Bueno, Me pareció interesante. sí, es muy, muy interesante. También estaba la compañera Michelle Rodríguez. ¿Quiere decir algo? Sí, bueno, yo quería ver si más o menos voy entendiendo porque dice que mostrar la excepcionalidad europea que había hecho posible el nacimiento y la expansión del modelo de producción capital y que dentro de su investigación en las diferentes, bueno, se estaba centrando en las diferencias culturales y religiosas entre ambos extremos. ¿Algo podría decirse? Bueno, sintetizar. Perdón, no te escuché la última parte. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Que su investigación se centró en las diferencias culturales y religiosas. Ah, me estás preguntando. Ok. La investigación es sobre la relación entre el espíritu del capitalismo y la ética protestante. O sea, en el título ya está los dos conceptos que él utiliza y la relación que quiero encontrar. Entonces, esta es la idea de estudiar el protestantismo. Primero, definir qué es el espíritu del capitalismo y lo va a ir definiendo a lo largo del libro, pero empieza un poco a través del texto de Benjamin Franklin, ¿no? Y luego ya va a definir la ética protestante y al final va a decir cuál es la relación que hay entre estas dos cosas. Si se fijan, Max Weber o sea, a mí me gusta mucho porque, o sea, no necesita como armarse todo un rollote y un montón de conceptos diferentes y que están por ahí volando. Con dos conceptos, arma un libro impresionante, ¿no? Como es este. Y esos dos conceptos, como vuelvo a repetir, son espíritu del capitalismo y ética protestante, y su relación, ¿no? Eso es lo que le interesa investigar a Max Weber. Bueno, también estaba la compañera Andrea, levantó la mano. ¿Me escuchan? Porque mi conexión está muy inestable. Te escuchamos. Sí, ok. Bueno, nada más quería agregar de algo que usted comentó. Decía la lectura que aquel que no asciende
desciende y el que asciende literalmente no puede dejar de ascender, ¿no? De producir, de generar dinero, porque ese es el estándar de virtud del capital. O sea, no gozar, pero acumular. Y con esto la exaltación del trabajo y todo esto. Pero algo que también dice la lectura y me gustó, y tiene que ver con todo esto, es que el empresario moderno determinada y vital satisfacción con el gusto de proporcionar trabajo, ¿no? Como que siente que está ayudando al florecimiento de los demás y todo. Y no entiendo cómo esto compagina con lo que nos estaba usted comentando, que todas las acciones del individuo son para un interés personal, ¿no? E individual. Entonces, como que también esta idea también perpetúa como lo contrario, ¿no? Como decir, bueno, yo soy rico y todo, y voy a proporcionar trabajo, y voy a ayudar a que esto florezca y todo esto, y es algo muy vigente, ¿no? Porque actualmente también así pensar, es que yo con mis empresas estoy generando empleos y todo, ¿no? Cuando están contribuyendo a un sistema que realmente sigue oprimiendo y vulnerando a todos estos sectores, ¿no? Sí, sí, total. Y esto se relaciona con lo que ya comentábamos hace rato del utilitarismo, ¿no? Es decir, el utilitarismo como una filosofía que parte de la idea de que si yo uso a los demás y los demás me usan, todos nos beneficiamos, ¿no? Si yo quiero maximizar mis propios intereses, eso le va a convenir también al otro. Entonces, si todos nos ponemos a maximizar nuestros intereses individuales, eso va a beneficiar al otro. Entonces, un poco, esta es la fórmula, ¿no? Si tú ves por ti mismo, estás viendo por los demás. Esa es la fórmula del utilitarismo, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Si yo pongo un negocio, si yo pongo una empresa, o si yo soy Carlos Slim y abro una tienda de Telmex en la Sierra Tarahumara, les estoy dando trabajo a los tarahumaras que viven ahí, y los estoy apoyando y los estoy beneficiando porque ya no van a vivir como vivían antes, les vamos a traer la modernidad y todos estos rollos, ¿no? Es eso, ¿no? Precisamente, o sea, Slim, al ver por sus propios intereses, porque Slim no está abriendo ahí no está abriendo una tienda de Telmex en la Sierra Tarahumara porque sea muy buena onda. Si la va a abrir es porque piensa que le va a dar dinero. Y en esta idea misma de que él piensa que eso le va a dar dinero, a su vez, él también piensa, y además de que me va a dar dinero, yo voy a beneficiar a un montón de gente. Esto es el utilitarismo como tal, ¿no? Si se quiere meter más a la filosofía del utilitarismo en términos políticos, pueden revisar un libro que se llama Historia de la Teoría Política. Ahora no recuerdo el autor, pero por ahí viene un apartado donde habla sobre el utilitarismo como tal y sobre estas ideas que yo les estoy compartiendo, ¿no? Y bueno, también está el compañero Leonardo Cruz. ¿Quiere decir algo? Bueno, nomás quería aportar algo pues, un poco insignificante al comentario, que me parece ser que más allá de que se le vea como algo negativo a la persona que tiene dinero porque puede ser una causa por las cuales tiene dinero es porque es una persona corrupta. Creo que en sí es más por que ya se está haciendo pues, más popular este pensamiento de si existe, tiene una acumulación de dinero pues, demasiado exagerada, es porque hay personas que están siendo utilizadas o están en algún tipo de carencia, ¿no? O sea, ya se está, yo he escuchado a varios amigos y a compañeros, excompañeros de la preparación de argumentar esto, pues en redes sociales, ¿no? De que si existen los ricos es porque existen pobres, ¿no? Entonces, más bien yo creo que es esta relación, ver que alguien tiene demasiado dinero es como probablemente detrás de su dinero hay pues derechos laborales coartados o cosas por... No digamos niños esclavizados en China haciendo juguetes ni nada de eso, pero pues ya cosas que sí es como de no está muy chido de tu parte, ¿no? Ok.
Y además quería agregar un poco este comentario, ya no me acuerdo cómo lo iba a relacionar porque se me fue, pero están los clásicos que ya tienen el capital para invertir donde quieren o para hacer un negocio y se les hace fácil, ¿no? Seguir estos pasos que ya habían comentado del y luego decir, es que el dinero no es lo que importa en la vida porque el dinero es un concepto y la fregada y es tonto cómo evaden la posibilidad, ¿no? O sea, es poder, es posibilidad, es abrirte las puertas a otras cosas. Entonces, nada más era eso, aportar a la idea de Enrique. Gracias. Sí, digamos, esto no tiene que ver con ni en Max Weber ni en Marx, es una crítica a la moral de los capitalistas, ¿no? O sea, Marx no dice, ni Max Weber dice, los capitalistas son malos, ¿no? Malas personas, porque no es una cuestión moral. Es más bien una cuestión de cómo funciona el propio sistema, ¿no? Aunque no lo vamos a ver nosotros, pero no sé si ustedes tengan alguna clase donde vayan a profundizar sobre economía y sobre economía desde la perspectiva marxista, por ejemplo. O sea, lo que Marx diría es, o sea, aunque tú ganes un sueldo chido, igual eres explotado, ¿no? Porque no es una cuestión de números, no es una cuestión de si ganas 20 pesos o ganas 2,000 pesos diarios. Es una cuestión técnica, ¿no? Tiene que ver con la famosa plusvalía, que bueno, ahorita no me daría tiempo de explicar todo este rollo de la plusvalía, pero bueno, si tienen curiosidad un poco, o sea, lo que va a decir Marx es que, o sea, el capitalista siempre va a extraer esta plusvalía. Puede ser muy buena onda, puede ser muy chido y a lo mejor trata súper a su esposa y además les da cursos a sus trabajadores para que se actualicen. Puede ser alguien muy, muy chido, pero la explotación sigue. Entonces no es una cuestión como moral, ¿no? Un poco en ese sentido, sino técnica, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo que te diría Marx es que, bueno, pues sí, este capitalista les da cursos para que se actualicen, pero me acuerdo mucho de un profesor que decía esto, ¿no? Sí es para que te actualices para explotarte mejor, ¿no? Para sacarte más lana y por eso te meto a cursos y este tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una experiencia más o menos cercana, parecida a esto. Yo daba clases a trabajadores de la Coca-Cola que no habían terminado su preparatoria. Y entonces yo les daba clases para que se prepararan para su examen, para hacer el examen de la preparatoria, o el único examen, digamos, más bien, perdón, hacer el examen único de la preparatoria, o sea, pasar todo en un solo examen, ¿no? Y claro, la idea era que ya tuvieran como el papelito de que terminaron la preparatoria y entonces ganaron un poco más, ¿no? En primera instancia, pues obviamente se entendía, ¿no? Que yo decía, bueno, claro, pues está chido que ganen un poco más y pueden ganar un poco más, ¿no? Está bien. Pero pues eso no quita que sigan siendo explotados en todos los sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos nada más podían tener clase los domingos, porque trabajaban toda la semana. Y había veces en que me decían, oye, profe, ahora no vamos a tener clase porque me cancelaban, ¿no? Porque ahora otra vez nos van a hacer trabajar. Entonces había semanas que trabajaban de lunes a domingo y no tenían ni un solo día de descanso, ¿no? Y además les pagaban pues una caquita, ¿no? O sea, y les costaba trabajo porque pues tenían que trabajar a veces, a, pues no sé, hasta 10 horas, aunque se supone que tenían su horario, en el papelito tenían su horario, de 8 horas nada más.
en la realidad los hacían trabajar de 10 hasta 12 horas a veces, ¿no? Y algunos trabajaban de noche, por ejemplo, ¿no? Y lo que hacían era entregar, o sea, eran los que manejaban camiones de Coca-Cola, ¿no? Y iban a entregar a las tiendas, eso era lo que estos trabajadores en particular hacían, ¿no? Entonces, claro, la idea era como, vamos a darles un curso para que digamos, se desarrollen y todo este rollo. Pero claro, o sea, un poco otro punto es aprovechar estas nuevas habilidades que puedan adquirir pues para nosotros, am, aprovecharlos mejor como trabajadores, ¿no? Como tal. Yo por eso nunca en la vida me vi como un trabajador en una empresa o en un lugar privado, nunca me vi porque, no sé, siempre tuve, incluso antes de conocer a Max y todo esto, siempre tuve la idea de que era como desperdiciar mi vida por alguien más, ¿no? Entonces, pues nunca me lateó y preferí ser profe, aunque pobre pero feliz, y hasta la fecha sigo siendo así, ¿no? Entonces, bueno, Pero, profe, una ajá, dime. pregunta. ¿En cualquier trabajo al final dejas tu vida a costa de alguien más? Puede ser, ¿no? Pero yo prefiero dejar mi vida aquí con ustedes que dejar mi vida, por vender unas Coca-Colas, la verdad. O sea, creo que es mucho más digno, al menos para mí, ¿no? Eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Yo no les digo que tenga que ser así con ustedes y con todos, ¿no? Cada quien elige su propio camino, el que más le gusta, pero pero al menos yo personalmente se me hace mucho más digno, no sé, dar clases y un poco aportar una semillita, aunque sea chiquita, para que haya gente crítica en este país, eh, que vivir, aunque sea gerente de la Coca-Cola, ¿no? Vendiendo Coca-Colas. No sé, no me llama la atención vender Coca-Colas, aún siendo gerente, ¿no? De la Coca-Cola, como Fox lo fue alguna vez, o como otros personajes, ¿no? De ahí de que ahora andan en la polaca. Bueno, voy a tratar de ir concluyendo con esta parte de la lectura que era para hoy. Hablábamos un poco de los adversarios del propio capitalismo, ¿no? Y uno de ellos era el tradicionalismo, ¿no? Um, ¿De qué va este tradicionalismo, ¿no? Ciertas cuestiones que estaban arraigadas que al capitalismo no le servían para esta acumulación del propio dinero y de las propias riquezas, ¿no? Al principio, y esto no solo lo explica Max Weber, sino lo explican otros autores, como Zygmunt Bauman en un libro que se llama Trabajo y Nuevos Pobres, donde explica un poco cómo va surgiendo el capitalismo, ¿no? Y lo que dicen es que, por ejemplo, cuando iniciaba el capitalismo, los trabajadores de esa tradición que traían de cuando eran artesanos, ¿no? O sea, antes de que existiera la empresa como tal o la fábrica como tal, pues los trabajadores eran artesanos, ¿no? Y entonces si tú querías unos zapatos, pues ibas con el zapatero y entonces él te hacía unos zapatos y te los hacía a mano y pues él decidía el tiempo que se iba a tardar en hacértelos y además decidía el tiempo en el que descansaba y en el que volvía al trabajo, ¿no? Luego esto se va a transformar cuando empiezan a surgir las empresas, ¿no? O sea, los grandes capitalistas empiezan a comprar los espacios de trabajo de los viejos artesanos, les empiezan a comprar sus máquinas, etcétera, empiezan a acumularlas y los que antes eran artesanos ahora tienen que ir a trabajar a una fábrica, ¿no? El que antes era zapatero ahora tiene que ir a una fábrica de zapatos a trabajar, ¿no? Y entonces en esta fábrica de zapatos, una de las cosas que sucedía al principio del capitalismo era un poco trayendo sus propias tradiciones de cuando eran artesanos, era decidir sus propios horarios de trabajo, ¿no? Decían, bueno, pues yo voy a trabajar de tal a tal hora, y como a mí me pagan a destajo, que es un poco lo que dice Max Weber, ¿no? Pagar a destajo era como, yo te pago por tal tarea, ¿no? Si tú me haces un zapato, me haces un par de zapatos, yo te pago tanto.
se pagaba así y entonces los trabajadores al principio decían, bueno, hago un par de zapatos y con eso tengo para vivir toda la semana, ¿no? Y entonces yo ya no quiero hacer más zapatos. ¿Para qué me voy a quedar haciendo más zapatos si con lo que me pagan de un par de zapatos puedo vivir toda la semana, ¿no? Entonces los trabajadores se iban. Y esto pues no le convenía al capitalista porque lo que el capitalista quería era acumular dinero, ¿no? Y si los trabajadores nada más trabajaban cuando querían, pues no se podía producir más y producir más y producir más y acumular más y más y más dinero, ¿no? Entonces esto cambió. Una de las formas en las que trataron de cambiar esto fue aumentando el precio, aumentando el salario o el pago que les daban. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de los zapatos, ¿no? Por hacer un par de zapatos. Entonces les decían, bueno, yo ya no te voy a pagar tanto dinero, sino ahora te voy a pagar el doble. Lo que los capitalistas pretendían era un poco hacer surgir la avaricia de los trabajadores, ¿no? Es decir, si ellos ven que yo les estoy pagando más, pues entonces van a querer quedarse más tiempo para hacer más zapatos y producir más y más y más, ¿no? Pero no le salió, porque el trabajador seguía con esta idea de que pues yo para qué quiero más lana si con lo que tengo vivo bien, ¿no? Y entonces, como no les funcionó, los capitalistas se tuvieron que inventar otra cosa, que fue bajar el sueldo. Y les empezaron a bajar el sueldo a todos y además les hicieron, les aumentaron digamos, los tiempos de la jornada de trabajo. Y bueno, esto en pocas palabras, ¿no? Disminuir el salario y aumentar las horas de trabajo. Entonces, como los obreros empezaron a ver que ya no les pagaban tan chido por un par de zapatos, sino que ahora tenían que hacer 3 pares de zapatos para poder ganar lo que antes ganaban, pues se quedaban más tiempo para hacer esos 3 pares de zapatos, ¿no? Y así empezó a aumentar la producción. Entonces aquí lo que encuentra, ¿por qué dice todo esto Max Weber, no? O sea, lo que él va a decir entonces es, ven cómo no es nada más que el sistema se imponga, sino que al principio el sistema tuvo que educar a estos trabajadores, a veces a la mala de esta forma, para que los propios trabajadores tuvieran que integrarse con la propia dinámica de las fábricas y la propia dinámica del sistema, ¿no? Dice Max Weber, se requiere la existencia de una mentalidad que practica el trabajo como absoluto fin en sí mismo, como profesión. Es decir, lo que necesitaban los capitalistas para que los trabajadores quisieran seguir trabajando infinitamente hasta morir, como lo hacemos ahora, que trabajamos 10, 12 horas, o otras personas que trabajan hasta más, era necesario que hubiera una mentalidad que pensara el trabajo como una virtud en sí misma, el trabajo incesante como una virtud. Aquí es donde se ve relacionando el protestantismo con el capitalismo, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco más a fondo en la clase que sigue, pero un poco lo que tiene que ver es que esta propia religión pietista, es decir, piadosa, era favorable a esta educación en términos económicos, ¿no? Entonces, bueno, él va a decir esto al final de esta parte, dice, si utilizamos provisionalmente la expresión de espíritu del capitalismo para designar aquella mentalidad, es decir, esta mentalidad de la que yo estoy hablando, que ve el trabajo como una virtud y como un fin en sí mismo, es decir, que dice Max Weber, que aspira a obtener un lucro ejerciendo sistemáticamente una profesión, es por la razón histórica de que dicha mentalidad ha encontrado su realización más adecuada en la empresa capitalista. Al mismo tiempo que ésta puede reconocer en aquellas su más adecuado impulso mental. Es decir, hay un encuentro aquí entre esta creencia de que el trabajo es una virtud en sí misma, el trabajo incesante es una virtud, y la necesidad del propio capitalismo de tener trabajadores que quieran esto mismo, trabajar de manera incesante. Y aquí es donde se va a dar esta conjunción,
¿no? De estas dos cosas, ¿no? Aquí va a estar esta afinidad. Entonces va a decir un poco, o sea, lo que va a provocar esta revolución, este cambio, va a ser el propio espíritu del capitalismo, ¿no? Lo que va a perturbar este tradicionalismo, ¿no? Ya no es nada más vamos a construir una riqueza importante para vivir plácidamente, ¿no? Sino que todas estas ganancias, toda esta riqueza que se acumulaba, era a su vez, otra vez, de nuevo, invertida en el propio negocio, ¿no? Y entonces ya no se pensaba en dice Max Weber, en este género de vida pacífica y tranquila tradicional, ¿no? Si yo hago riquezas para vivir tranquilamente, sino yo hago riquezas para acumular todavía más riquezas, ¿no? Es la famosa inversión que todo emprendedor debería conocer, ¿no? Y dice, es esto precisamente lo que al hombre precapitalista le va a parecer inconcebible y misterioso, tan sucio y despreciable. O sea, esta idea de que se van a acumular riquezas simplemente por el hecho de acumular riquezas, al hombre precapitalista le parecía una tontería, le parecía una cosa irracional, incluso hasta despreciable y sucia, ¿no? Dice Max Weber. ¿Por qué vamos a vivir así, no? Es como este cuentito de, no me acuerdo quién es el que lo dice originalmente, del gringo que viene a Veracruz, ¿no? Y se encuentra un pescador mexicano descansando bajo un árbol. Y le dice, ¿usted a qué se dedica, no? Y le dice, no, pues yo soy pescador. Y dice, debe tener mucho trabajo, ¿no? Le dice, pues más o menos, ¿no? O sea, yo me dedico 4 horas a pescar y luego voy a casa y estoy disfrutando con mi familia, veo no sé qué cosas con mi esposa y luego juego con los niños y por las noches me voy con mis amigos a tomar una cerveza. Y dice, o sea, dice el gringo, o sea, es así, pues, ¿por qué? ¿Y por qué no trabaja más? Y le pregunta el pescador, ¿para qué? Y el gringo le va a decir, pues porque si usted trabaja más, pues va a poder entonces después comprar otra lancha, además de la que tiene, ¿no? Sí, ¿para qué? Le pregunta otra vez el pescador, ¿no? Pues porque si compra otra lancha, pues entonces a lo mejor va a poder pescar más y a lo mejor va a poder contratar a otros trabajadores que a su vez le van a ayudar a pescar más. Y quién sabe, a lo mejor después pueda poner sucursales en distintos lugares del país, e incluso pueda llegar a Estados Unidos a tener sus propias sucursales en Estados Unidos, ¿no? Le dice. Y le vuelve a preguntar el pescador, ¿y para qué? ¿No? Y el gringo le dice, bueno, pues porque así al final de su vida, cuando ya tenga un montón de dinero y que ya sea viejo, pueda venir aquí, descansar bajo este árbol en el que está descansando, pasar todas esas horas con la familia, disfrutar con su esposa, disfrutar con sus hijos y al final en la noche ir por una cerveza con sus amigos, ¿no? Y es como, o sea, ¿cuál es el sentido si yo ya tengo todo eso ahorita, ¿no? Entonces un poco esa es la irracionalidad que trata de explicar Max Weber, ¿no? Bueno, y luego en esta parte de las consideraciones finales, otra vez le tira otra pedrada a Marx y dice, tal cual, dice, querer hablar a cuenta de todo esto, de un reflejo de las relaciones materiales en la superestructura ideal, sería un contrasentido. Es decir, no es nada más que estas ideas y estas creencias sean un reflejo de lo material, como algunos han interpretado a Marx, ¿no? Sino que esta propia mentalidad es independiente y es autónoma. O sea, las ideas del ser humano son autónomas relativamente de las cuestiones económicas. Es lo que va a defender un poco Max Weber, ¿no? Y va a decir, por tanto, hemos de preguntarnos qué ideas fueron las determinantes para que un tipo de conducción de vida, sin más finalidad aparente que el enriquecimiento,
fuese integrado en la categoría de profesión ante la cual el individuo se siente obligado. O sea, ¿qué tipo de ideas van a ser las que van a hacer surgir esta conducción de vida, esta ética, que va a hacer que la gente simplemente viva con la única finalidad de enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse, transformándolo en una profesión, ¿no? Y entonces va a decir, ya como punto final, este elemento irracional que se esconde en este y en todo concepto de profesión es precisamente lo que nos interesa. Es esta parte irracional de por qué hay que vivir simplemente para acumular y para trabajar, lo que quiere investigar Max Weber. Y es el punto de conexión entre el espíritu del capitalismo y la ética protestante. Bueno, levantó la mano la compañera Yatzil. Sí, ahorita que estaba explicando todo lo del libro, me quedó una duda, ya empecé a dudar de si entendí bien. Al principio, cuando está explicando esta relación entre los protestantes, esto de la posición económica o de cuánto dinero tenían, o sea, en sí no explica cómo llegaron ahí, ¿no? Simplemente se limitó a describir como, ok, pues estas son las características que tienen y así lo puedo relacionar con por qué los protestantes, más por el camino de crear riquezas y que de ahí ya se fueron más por el capitalismo y así. Sí, sí es así, ¿no? Sí, sí, sí. Otra pregunta es que alcancé a distinguir como dos capitalismos. Uno que era como el capitalismo que hasta ahí decía que Benjamin Franklin hubiera como porque era simplemente acumular por acumular, sin tener esta visión como moral, ética que decía Benjamin Franklin, ¿no? Entonces, ¿los protestantes pertenecían a cuál de esas dos como ramas capitalistas? ¿A la bonita que tenía un sentido ético de Benjamin Franklin o a la otra que era como muy vacía y que solo era acumular por acumular? Es que más bien es como una especie de genealogía, ¿no? O sea, lo que trata de explicar Max Weber es un poco la genealogía del pensamiento capitalista o del espíritu del capitalismo, ¿no? O sea, es decir, cómo brota de una cuestión que nada tiene que ver con la cuestión económica, que es la cuestión religiosa, cómo hay una afinidad, cómo se encuentran estas dos cuestiones que tú bien dijiste, y cómo se desarrolla, porque bueno, Benjamin Franklin escribe su texto en el siglo XVIII, 1776, una cosa así, ¿no? Y Max Weber está escribiendo este libro por ahí de 1920, principios del siglo XX, ¿no? Entonces, o sea, lo que él está tratando de hacer es como un poco explicar los orígenes, pero como bien dices, o sea, sí es como una especie como de origen del capitalismo que no es, que no sabía que al estar o al tener su origen propio en la cuestión religiosa, tenía una, digamos, una cara ética, moral, en cierto sentido, ¿no? Pero hay un punto de la historia en el que el capitalismo se separa, se escinde de la cuestión religiosa y de la cuestión moral, y es ahí donde viene esta parte de que el capitalismo ya no necesita de eso y que ya por sí mismo se reproduce. Se reproduce, se reproduce, se reproduce y nos impone a nosotros esa misma forma de vida sin que nosotros necesariamente tengamos que ser protestantes, ¿no? Por ejemplo, sino que ya se nos ha impuesto, ¿no? Entonces es como una especie de genealogía de cómo surge esta cuestión religiosa y cómo luego encuentra una afinidad con el capitalismo y luego cómo se despliega y se separa de esa cuestión religiosa, ¿no? Bueno, luego también el compañero Leonardo Cruz volvió a levantar la mano, o no sé si ya era la que tenía levantada desde hace rato. Perdón. Ah, ok, no te preocupes. ¿Y la compañera Michelle Rodríguez? Bueno, encontré un texto de hace como 2 años que hice en ESEM y quiero que me digas si está bien o no. Es del mismo.
Bueno, es que yo puse que de la sociología moderna con Carlos Marx y Emily Durkheim, que porque según él trazó un esquema de desarrollo teórico al desarrollo material de la sociedad. ¿Es cierto? Perdón, no te escuché esto último. Es del mismo. Que él trazó un desarrollo teológico paralelo al desarrollo material de la sociedad. Algo así como de un estado politeísta primitivo hasta uno moderno, espiritual, como espiritual, científico y racional. Durkheim. No, Max Max Weber. Weber, el Ok, que estamos sí. viendo ahorita. Perfecto, sí. Sí, o sea, de hecho Max Weber va a ser uno de los... No, nada más está este libro, está también el de Economía y Sociedad. Eso es un poco... no es tan entretenido de leer como este. Y un poco lo que va desarrollando Max Weber, por ejemplo, son ciertos conceptos, ¿no? Como Estado, como burocracia, etcétera, ¿no? O sea, lo que él está tratando de explicar y que también explica en este libro del espíritu del capitalismo, eso ya es un poco este desarrollo social que bien tú dices, que tiende hacia lo racional, como si lo racional fuera lo absoluto. Y Max Weber no ve en esto una cosa buena, Max Weber ve en esto una cosa muy fea, en el sentido, por ejemplo, él lo dice, ¿no? Como el enfriamiento del mundo, el desencantamiento del mundo. O sea, toda esta cuestión que la modernidad ha impulsado como la racionalidad y como la única virtud que es la racionalidad, en realidad lo que nos está llevando es al desencantamiento del mundo y al enfriamiento del mundo, en el que nos vamos a convertir en una especie de témpano de hielo que vamos flotando por ahí, sin ningún sentimiento, sin ninguna expresión artística, sin ninguna cuestión humana, ¿no? Sino simplemente como un témpano de hielo racional, frío, ¿no? También lo vamos a ver al final de este libro del espíritu, pero sí, y de hecho él no lo ve como con admiración, lo ve como una cosa terrible que le está sucediendo a la humanidad, que se está enfriando, ¿no? Por esta cuestión de la racionalidad. Bueno, le dejamos hasta aquí y continuamos la próxima clase, ¿vale? Descansen y que les vaya Gracias, chido. profe. ¿De qué? Bye, bye. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Gracias. No hay de qué. Hasta luego.